Esta conferencia comenzará a grabarse. Que el proyecto COPRAE viene organizando desde inicios del mes de junio, ¿no? Y como digo, es muy grato poder contar con la presencia vuestra. Traigo el encargo de la ingeniera Sonia Araníbar, directora general de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos. Decirles que el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es un tema que ahora tiene mucho interés, y ese interés se ve reflejado en la participación vuestra constante cada 15 días, ¿no? Hoy día tenemos un tema también muy importante: riesgos ocupacionales en el manejo de RAE, y en este sentido tengo el honor de presentar al ingeniero Marcos Alegre, que es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un máster en Ciencias en Agua y Gestión Ambiental por la University of Technology of Loughborough del Reino Unido. Actualmente es coordinador de los proyectos ejecutados por el Grupo GEA, Políticas Públicas para la Formalización del Sector del Reciclaje de RAE, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y del proyecto RAE. También es coordinador del proyecto Políticas y Buenas Prácticas de Consumo y Producción Sostenible y Economía Circular en América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Él es ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, y actualmente se desempeña como profesor del curso de Economía Circular de la Universidad del Pacífico y presidente del Grupo GEA. Nuevamente nos complace contar con un excelente expositor, con un profesional que ha sido viceministro. Muchísimas gracias por su presencia, y lo invitamos a la proyección de su presentación. Por favor, antes de esto, quisiera recordarles algunos consejos. Tener en cuenta, por favor, de que mantener los micros apagados, ¿no? Cualquier comentario, pregunta, hacerlo por el chat, ¿no? Mantener también las cámaras apagadas. No olviden siempre, al ingresar, editar su información para que todo esté conforme y puedan recibir nuevamente las próximas invitaciones, ¿no? Y utilizar el chat para cualquier comentario o pregunta que luego vamos a conversar y a discutir al final de la presentación. Nuevamente, muy buenos días y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Marisa, por la presentación, y un saludo muy especial a todos los colegas, compañeros y amigos que se han sumado, se están uniendo esta mañana algo fría al webinar sobre riesgos ocupacionales en el manejo de los RAE. Entonces, yo tenía una presentación que quería mostrárselas, y el equipo del Ministerio del Ambiente la va a comandar. La conexión de internet está un poquito cargada ahora en la mañana, porque también los chicos, entre comillas, van al colegio y a la escuela por internet, y usan bastante este recurso. Así que voy a apagar el video para facilitar la conexión. Riesgos ocupacionales en el manejo de RAE. Gracias. ¿Se ve bien? Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Pasamos a la siguiente. Bueno, veníamos viendo este tema de los riesgos ocupacionales, y yo voy a presentar ese tema en cuatro partes grandes. La primera, el trabajo decente, riesgos ocupacionales y COVID-19, ¿no? Un poco más en general qué está pasando con esos temas. Después, riesgos ocupacionales en el manejo de los RAEs propiamente,
medidas para prevenir y controlar los riesgos y conclusiones y recomendaciones un poco para provocar la discusión. Vamos a la siguiente, por favor. Escucho un ruido de fondo. Hay un micrófono prendido, creo. Ya, listo. Me tomo un minuto, por favor, para contarles qué es Grupo G. Grupo G es una ONG fundada en el año 92. Tenemos 28 años de vida y trabajamos en dos áreas, en el área de empresas sostenibles y en comunidades y ciudades sostenibles. Actualmente impulsamos trabajamos en 4 líneas: economía circular e industria verde, eficiencia de recursos y producción más limpia, responsabilidad social empresarial y financiamiento ambiental. Tenemos un trabajo muy intenso con la industria, sobre todo industria manufacturera, y algunos proyectos con agencias de cooperación como el PNUMA, la OIT y la ONUDI. Vamos a la siguiente, por favor. Y estamos trabajando en este momento un proyecto con la Organización Internacional de Trabajo sobre el desarrollo de políticas e iniciativas públicas para justamente formalizar los recicladores del RAE y ver cómo se mejoran sus condiciones de trabajo, ¿no? Y empiezo un poco por eso, ¿no? Porque en realidad eh, los riesgos ocupacionales y la minimización, la prevención de riesgos y de enfermedades y higiene ocupacional tiene mucho que ver con, en el fondo, un concepto más amplio que es la promoción del trabajo decente en todo su sentido, ¿no? Y para eso me apoyo en la definición de la OIT. Es aquel trabajo productivo que genera ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo, ¿no? Justamente riesgos ocupacionales, y la protección social de las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para expresar opiniones, organizarse y la igualdad de oportunidades y trato para todos. Esta es una situación, digamos, ideal de condición de trabajo que la OIT promueve y que obviamente hay una brecha enorme en nuestro país para llegar a esta situación, pero queremos contextualizar que los riesgos ocupacionales deben gestionarse dentro de un contexto un poco más amplio, ¿no? Y para la OIT el trabajo decente tiene 4 dimensiones: la promoción del empleo, ¿no? Contratación, estabilidad laboral, temas bastante sensibles en nuestro país, el respeto de los derechos fundamentales del trabajo, ¿no? Protección social y seguridad para el trabajador y su familia, y una cuarta dimensión que precisamente tiene que ver con las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Estos 4 pilares, digamos, constituyen, a ojos de la OIT, y también en buena medida a la luz de nuestra normativa laboral y políticas de trabajo, las dimensiones del trabajo decente que todos debemos tener o todos debemos apuntar hacia obtener en un momento de nuestra vida laboral. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, acá se ve un poco así entre líneas, pero vamos a la siguiente, por favor. ¿No? Y el trabajo decente también está a fomentar el trabajo decente, la reducción de riesgos ocupacionales, también aporta al objetivo de desarrollo, ¿no? De la Agenda 2030, y entonces también es un asunto de preocupación mundial. El 61% de los trabajadores en el planeta, en el mundo, tiene un empleo informal. O sea que Perú no está ajeno a esta situación. La alta informalidad es una situación que afecta a muchos países del mundo. Tenía un empleo no regulado, y la brecha salarial de género es un tema también bastante importante, sigue siendo relativamente alta, está en un 23%. Entonces hay todo un esfuerzo también de trabajo por la equidad de género. En la siguiente vamos a ver, en la siguiente diapositiva, un poco, porque hay una asociación muy estrecha, diría yo, entre trabajo, condiciones laborales y grado de formalidad o grado de informalidad, ¿no? El trabajo informal
Si bien el hecho de que una empresa o uno esté trabajando en una empresa formal no asegura pues 100% que uno tenga condiciones de riesgos laborales reducidas. Sin embargo, la informalidad sí ofrece o genera condiciones de trabajo mucho más precarias y en muchas situaciones con mayores riesgos laborales o ocupacionales, ¿no? Entonces, la OIT también tiene definiciones para lo que es trabajo informal, incluyendo el trabajo infantil en el contexto de trabajos peligrosos. Esta es una situación que agobia a nuestro país, lo hemos visto con bastante, diría yo, dramatismo en este periodo de COVID, qué tanta informalidad y cómo está tan profundamente enraizada la informalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, y precisamente en el sector de los RAE también ocurre este fenómeno que, que esperamos podamos combatir o podamos alinear más que combatir, podamos resolver, articular, apoyar y hacer que este sector informal pues migre hacia buenas prácticas laborales y ambientales también, por supuesto, ¿no? La siguiente, por favor. Es un poquito lenta la conexión, creo que de internet. Y ya nuestra Autoridad de Salud, la Dirección General de Salud, el Ministerio de Salud, obviamente tiene un trabajo bastante extenso en la definición de riesgos ocupacionales, en el enfoque de los riesgos ocupacionales, y simplemente acá mencionar que el riesgo ocupacional, el riesgo, en general es una medida de probabilidad, puede ser que ocurra o no puede ser que ocurra, con diferentes grados de probabilidad basadas en la identificación de peligros que uno puede tener en el trabajo, ¿no? En esta foto vemos una persona tratando de desarmar un aparato electrónico y ahí hay un peligro que se pueda hacer daño en la mano con la herramienta que usa, un peligro de inhalar vapores, un peligro de tener alguna eh, afectación o una astilla que le pueda saltar a la vista, una astilla metálica. Entonces tiene sus equipos de protección personal justamente para minimizar cualquier riesgo, cualquier el efecto de cualquier peligro que pueda tener en su trabajo, ¿no? Y los factores de riesgo están bien definidos en la literatura y en los trabajos también prácticos en las industrias, en metodologías para hallar riesgos y peligros y riesgos están bastante documentados. Y vamos a ver cómo esto se viene aplicando también para el sector del manejo de los RAE. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y otro elemento, otro impacto, otro efecto que nos está trayendo esta pandemia, el COVID-19, no solo es que las personas que trabajamos tenemos que adoptar medidas adicionales de protección a las ya tradicionales que siempre se solían usar para prevenir, obviamente, el contagio del COVID, del coronavirus, de este nuevo virus, sino también que producto pues, del impacto en la economía, la recesión mundial y el terrible efecto en la economía de las personas, eh, se, se podría prever un repunte, una mayor actividad en el sector informal, lo cual nos trae un desafío mayor aún, ¿no? Por la situación económica, es probable que muchas personas, pues, o los grados de informalidad aumenten y el sector del RAE no se va a escapar de esta compleja situación. Vamos a la siguiente, entonces, se espera, pues, por un lado, una mayor generación de RAE, debido a que la tecnología digital, la tecnología de la comunicación a distancia, el Internet y todo, se está usando con mayor intensidad, mayor amplitud, y por otro lado tenemos pues un efecto en la economía que puede provocar que la informalidad aumente. Entonces tenemos un doble desafío, ¿no? Mayor producción de RAEs y eventualmente una mayor presión, una mayor
tasa de actividad informal. Tenemos en el sector de los RAE, yo llamo dos mundos, ¿no? El mundo del mercado de segunda mano y el mundo del mercado, vamos a llamarlo así por ahora, de los RAE, ¿no? Los sistemas de manejo de RAE, que por ley están muy bien regulados, obviamente siempre es posible mejorar la normativa, pero cuando digo muy bien regulados es que están regulados en detalle. Y el mercado de segunda mano que en algunos casos se superpone, genera algún tipo de tensión entre ambas dinámicas, pero que es una realidad y existe, ¿no? Y en ambos casos hay formalidad e informalidad, tanto en el mercado de segunda mano como en el mercado, vamos a llamarlo así nuevamente, de los RAE. Y los sistemas de manejo de RAE informales alimentan pues de RAE al mercado de segunda mano, con lo cual dejan de ser RAE en realidad, sino alimentan de aparatos eléctricos y electrónicos que todavía pueden tener un valor como equipo de segunda mano. Y también de alguna manera alimentan a los sistemas de manejo de RAE, ¿no? Entonces ese es un flujo bastante complejo de RAE, donde la persona, el trabajador, pues es el eje de esta actividad. Todo esto nace por el esfuerzo de los trabajadores y en ambos mundos, ¿no? El mundo de los RAE y el mundo de los equipos de segunda mano. Ahí en un informe que recientemente ha publicado la OIT en el contexto de un análisis en Argentina, señala un dato interesante, que el 2% del total de recicladores se dedica al RAE, o sea, el 2% del total de los recicladores de las ciudades en general, de los que reciclan residuos sólidos municipales y de todo en general, se dedica al RAE, o sea, es el reciclaje, el número de personas que se dedica al RAE específicamente no es tan grande como el vasto número de personas que se dedica al reciclaje en general. Vamos. Aquí quería mostrarle un par de cifras de un trabajo de campo que hicimos en el contexto del proyecto de políticas de formalización que está impulsando la Organización Internacional del Trabajo. Estos son datos de campo tomados de una muestra de 108 recicladores informales de RAE, y encontramos que el 59% no utiliza sus EPPs, o sea, sus equipos de protección personal, y el mayor EPP, digamos, que usa son los guantes, lentes y mascarillas. Esta encuesta, este trabajo de campo se realizó obviamente antes de la pandemia. Probablemente el uso de EPP que ahora sea mayoritario sean las mascarillas, evidentemente por todas las recomendaciones y por la obligatoriedad de usarlas. Entonces este cuadro estadístico se ha movido un poco, pero no hay idea de cómo era la proporción de uso y no uso de EPPs, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es algo interesante y que a veces no se toma muy en cuenta en el caso del reciclador de base, del reciclador de a pie, digamos, que el 24% de recicladores se apoya con algún miembro de la familia, o sea, la cuarta parte de los recicladores trabaja con algún familiar, y de ese 24%, el 17% trabaja con su hijo, ¿no? O sobrinos, hasta la abuelita, ¿no? La mayoría con su cónyuge, pero involucran eventualmente a personas de la tercera edad o a, a- a personas, a niños, ¿no? Entonces se está generando también un riesgo en personas de tercera edad exacerbado en el contexto del COVID, y también se estarían dando cuadros pues, de trabajo infantil, que siempre es un tema también a tener mucha atención en términos de salud pública y obviamente del desarrollo de la persona como ser humano, ¿no? Íntegro. La siguiente, por favor. Y en esta otra vamos a ver eh, si ha tenido algún accidente de trabajo, ¿no? Y encontramos que el 65% no ha tenido un accidente de trabajo, el 35% sí ha tenido un accidente de trabajo. Los accidentes predominantes son cortes, atropellos, caídas, robo, fíjense, ¿no? Es un tema también bastante importante, la seguridad del reciclador. Eh, Todos sabemos que ellos trabajan en las calles, y muchos de ellos en horas de la noche, en horas de la madrugada, así que hay todo un tema de seguridad con ellos también, ¿no? Ese cuadro muestra cómo
cuáles son los accidentes más frecuentes que ellos enfrentan. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos entrando a la materia, los riesgos ocupacionales en el manejo de los RAE. Y un poco un preámbulo, acá vemos ya el Ministerio del Ambiente, a través de sus protocolos de reanudación, sus pautas para que el reciclaje reanude con criterios de prevención y control del COVID, ya identificó riesgos. Esto no es específico al RAE. Todos sabemos pues que el reciclaje del RAE, incluso la recolección de los RAE, no está permitida por ley, salvo que sean empresas operadoras registradas en el ministerio, en la autoridad competente, y salvo que pertenezcan a sistemas formales de recuperación post-consumo de RAE, ¿no? Sin embargo, acá en la vida real, en la práctica, hay personas que se dedican, yo creo que en la mayoría se dedican al reciclaje en general y por ahí que si pueden recuperar un RAE lo van a hacer. Y están los famosos, como le decimos acá en Perú, los cachineros, que sí se dedican más al negocio de la compra-venta y bienes en segunda mano, incluyen en algunos casos RAE, ¿no? Obviamente. Pero ya el Ministerio ha detectado, ha identificado diferentes riesgos ocupacionales, obviamente directamente correlacionados con el COVID-19, y hay uno de ellos que vale la pena revisar, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones inseguras, ¿no? Para el Ministerio del Ambiente podría haber un aumento de eso que es subrayado en rojo, en el circulito rojo, un aumento de la vulnerabilidad frente al COVID debido a la afectación de la salud por condiciones inseguras durante la actividad, durante el trabajo, ¿no? Sofocación térmica por el uso de la mascarilla, sobreesfuerzo físico, falta de higiene, accidentes, ¿no? Entonces, hay una identificación precisa de cuáles son esos riesgos por tipo de actividad, ¿no? Todos conocemos que los riesgos ocupacionales no son iguales para todos los trabajadores, entonces es muy lógico definir estos riesgos por el tipo, la naturaleza de la actividad que hace la persona o la asociación o que se dedica al manejo de los RAE, ¿no? Ya sea formal o informal, pero los riesgos son inherentes al tipo de actividad. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí tienen la referencia. La referencia, esto lo publicó el Ministerio del Ambiente el 24 de junio del año 2020. Y había esa es una actualización al protocolo, hay una previa. Y evidentemente en el contexto del COVID-19, pues hay riesgo de contagio por contacto directo de las personas durante el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces queríamos mostrar esto como una referencia del contexto en el cual ya el Ministerio del Ambiente ha identificado estos riesgos para actividades de reciclaje general y obviamente uno de ellos son aplicables para los RAE por la naturaleza del trabajo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces acá hemos tratado de hacer un esquema de las etapas de manejo del RAE. Es ilustrativo, esto no tiene que necesariamente, hay muchos flujos, muchas corrientes de RAE muy diversas, muy complejas, desde productor, generador, formales, actores formales, informales, interviene el municipio. Son redes bastante complejas, pero este es un esquema que hemos preparado para graficar cómo los riesgos ocupacionales cambian según la actividad, ¿no? Tenemos el acopio calle por calle, la obtención del RAE, ¿no? Desde el generador, la recolección o el paso por las calles de los recicladores, la segregación primaria, porque siempre hay una segregación muy básica que hace el mismo reciclador, el transporte y el almacenamiento, valorización o la venta, ¿no? Esto está impregnado en mucho de informalidad, pero es pues un poco lo que está pasando también en nuestro país, ¿no? Evidentemente el sector formal maneja de una manera bastante distinta y
mucho más regulada, controlada y sana, diría yo, los RAE, pero acá hay una entremezcla entre flujos formales e informales. Entonces los riesgos son básicos, son fáciles de entender, ¿no? Son lógicos: cortes, robos, contagio de COVID, en la etapa de la copia calle por calle. Vamos a la siguiente. Y la literatura y la investigación, e incluso la práctica, la siguiente por favor, nos muestra que los riesgos no son, no son altos, ¿no? Son niveles de riesgos bajos, son bajos, no es que el trabajador, el reciclador del RAE o el manipulador del RAE esté expuesto en promedio a un alto riesgo. Diría yo que una primera, digamos, tema a discutir o a consensuar o a validar es que en general el riesgo del trabajador del RAE es bajo, ¿sí? A nivel de la recolección pueden ser recicladores sin elementos de seguridad, levantamiento de carga de forma incorrecta, accidentes vehiculares. Vamos a la siguiente. Y esto un poco para la discusión, si bien el riesgo en estas etapas, a la siguiente por favor, es bajo en términos ocupacionales, los impactos a la salud y al ambiente por el mal manejo del RAE en cierto momento sí son muy altos, diría yo altísimos, y vamos a verlo luego, ¿no? En la segregación primaria también hay riesgos de afectaciones a la salud por carga física, por sobreesfuerzo, ¿no? Por inadecuado manipulación de las cargas, cortes y golpes con objetos, caídas y contagio del COVID. Vamos a la siguiente, por favor. Y mientras más nos alejamos del punto de generación y más intervenimos en el RAE, evidentemente, la siguiente, por favor, los riesgos van aumentando, tanto ocupacionales como de contaminación ambiental. Entonces ya cuando estamos en el momento del almacenamiento, la valoración, el desensamblaje, el reciclaje, la intervención del RAE, los riesgos aumentan sustancialmente. Y también, obviamente, depende del tipo de RAE y depende del tipo de actividad que se va a hacer con ese RAE, ¿no? El tipo de tratamiento, de recuperación, de manipulación que se dé, ¿no? Entonces tenemos que las pantallas de televisores tienen los vidrios, esos son los antiguos televisores, ¿no? Óxidos de plomo, óxido de bario y óxido de estroncio en los televisores pues, antiguos. Y al moler o triturar el vidrio en gránulos finos, el plomo puede ser liberado y dispersado, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. En el caso de... La siguiente, por favor. Entonces acá los riesgos van aumentándose. Este es un caso ya un poco más de corte, digamos, de riesgo ocupacional, pero de corte ambiental, ¿no? Los condensadores que hay en algunos equipos eléctricos, electrónicos, sobre todo, cada vez menos porque se tiende un poco a placas integradas, miniaturas, pero todavía hay uno que otro condensador en los equipos eléctricos y algunos electrodomésticos, ¿no? Y pueden tener PCBs, que son terriblemente sustancias o compuestos terriblemente con alta carga de contaminación, y deben ser recolectados y almacenados de manera especial, ¿no? De manera separada y con un tratamiento especial en contenedores y un tratamiento particular a este tipo de sustancia como es el PCB. Vamos a la siguiente. Los fluorescentes, que son muy usados, las lámparas de diferentes formas, pero que tienen pues mercurio todavía en algunos casos, otros argón o neón, y que se reciclan por las tapitas, ¿no? de aluminio. También generan riesgos pues, de salud y de contaminación ambiental incrementados. Vamos. Entonces vamos viendo que la actividad, el tipo de actividad de manipulación que se le... La siguiente, por favor. El tipo de manipulación que se le da al RAE y el tipo de RAE obviamente define el riesgo. Tenemos también una
una preocupación, diría yo, internacional, muy marcada, global, diría, de los plásticos con retardantes de fuego, los plásticos bromados, como se llaman, que se usan en los aparatos eléctricos y electrónicos y que son también altamente contaminantes y generan niveles altos de riesgos ocupacionales, ¿no? Evidentemente todo esto es cuando se hacen malas prácticas, ¿no? Y un poco asociada a esto tiene que ver pues con que no he visto que sea muy frecuente, yo creo que antes era más frecuente, pero todavía ocurre la quema de los cables eléctricos, ¿no? El plástico, el forro de plástico para recuperar el cobre. Y la información también se puede plantear, ¿no? El análisis de riesgo se pueden plantear por elementos, ¿no? Esto lo dejo ahí para que se lo puedan ver con calma. Es bastante... Eh, hay información bastante detallada, pero los riesgos se pueden también establecer por el tipo de elemento químico, en este caso, o del tipo de material, ¿no? Tenemos cadmio, mercurio, compuestos de cromo hexavalente, el PVC, pero acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El PVC, como varios de estos elementos que están en los RAE y que están originalmente en los AE, en los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos en nuestras casas, que los tocamos todos los días, que los tenemos en nuestras manos como un teléfono celular, generan riesgos de salud y ambiente cuando se manipulan estos RAE y cuando esto se hace de manera no adecuada, ¿no? Sin criterios sanitarios, sin criterio de salud, sin criterio de manejo de riesgos ocupacionales y sin criterios, obviamente, ambientales. Vamos a la siguiente. Claro ejemplo es el PVC. El PVC está por todos lados, ¿no? Las tuberías de agua son de PVC, eso no nos genera un riesgo per se. Sin embargo, si quemamos el PVC, tenemos las dioxinas y furanos que son, que se ha comprobado porque son elementos bastante tóxicos y peligrosos para el ser humano, ¿no? La lista sigue, ahí yo dejo esta diapositiva, esta presentación para que ustedes la puedan revisar con calma, pero tenemos litio, berilio, los tubos de rayos catódicos, bueno, lo que hemos conversado ya en los monitores y de los televisores con tubos, los más antiguos, y tenemos el zinc, ¿no? Que, por ejemplo, no es un tóxico en pequeñas dosis, es un elemento esencial para el organismo humano, sin embargo, en alta dosis ya es dañino. Y las medidas, vamos a ver qué se está haciendo para contrarrestar estos riesgos, ya sea para eliminar los peligros o reducir los riesgos de ocurrencia de estas afectaciones a la salud. Vamos a la siguiente. Y ya el Perú tiene una ley de recicladores desde hace un buen tiempo, y hago esta referencia porque en la ley ya se hablan de ciertas condiciones de trabajo de los recicladores en general, repito, no de los recicladores del RAE, y también traigo a colación esta ley porque Perú es uno de los pocos países que yo sepa del mundo, diría yo, que tiene una ley específica para los recicladores, lo cual es una cosa extraordinaria y vale la pena pues considerar o tener en cuenta que desde la ley de los recicladores ya hay recomendaciones y aspectos técnicos para el reciclaje, clasificado nuevamente por tipo de reciclador: recicladores que realizan recolección selectiva y transporte, recicladores que realizan acondicionamiento y recicladores que realizan recolección selectiva. Vamos a la siguiente. Y esto nos debe servir como referencia porque evidentemente el reciclador del RAE, el manipulador del RAE es de alguna manera el reciclador de un residuo, manipulador de un residuo. Entonces, las recomendaciones que aplican para el reciclador en general también le aplican o deben ser evaluadas para los recicladores o manipuladores del RAE, ¿no? Tenemos las más convencionales: guantes de cuero, mascarillas con filtro recargable, zapatos cerrados o zapatillas que faciliten el desplazamiento continuo. Vamos a la siguiente. Esto es para los que realizan recolección selectiva. La siguiente, por favor. Y esto se promulgó con Decreto Supremo en el año 2000, el reglamento de la ley que regula la actividad de los recicladores. A los que realizan acondicionamiento ya tienen más EPPs, ¿no? A los guantes y se les agrega botas de seguridad, cascos, mascarillas, tapones auditivos. Vamos a la siguiente.
Todo esto está en el reglamento de la ley del reciclador. Y llegamos a los que hacen recolección selectiva, que tienen un trabajo un poco más ligero, ¿sí? Uniformes de tela de drill, polos de algodón, protector de cabeza, sombrero, gorro u otro similar. El reglamento es bastante específico, dice hasta el color, el tipo de material. Ese es un resumen, pero si ustedes revisan el reglamento de la ley de reciclador, va a detalles bastante precisos y concretos. A la siguiente. Medidas adicionales por el COVID, vamos, avanzamos por favor. A todo esto que solemos, ¿no? Los que hemos trabajado en temas de residuos sólidos, solemos recomendar implementar en las actividades de manejo de manipulación de residuos. Ahora el coronavirus pues, nos trae nuevas exigencias, nuevos equipos y prácticas de seguridad ocupacional, distanciamiento, lavado de manos, mascarilla. Vamos a la siguiente, que ya todos conocemos y que con bastante agrado veo que se están usando, se están implementando ya las personas en general están como que internalizando el uso de las mascarillas, lavado de manos, o sea, eso se está haciendo mucho más común, más difundido y la gente lo está adoptando, ¿no? Por la propia salud de la persona y también de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces el Ministerio del Ambiente el 24 de junio actualizó el protocolo sanitario para la operación ante el COVID, el servicio de reciclaje. Nuevamente esto es en general, no es específico para el RAE, pero es bastante detallada el protocolo sanitario para la actividad de reciclaje, medidas relacionadas a todo el personal vinculado al servicio de reciclaje, desde iniciando en general todos los planes de gestión de riesgos ocupacionales inician con la identificación del personal y los niveles de exposición al riesgo, ¿no? Frente en este caso al COVID. Vamos, entonces, los que quieran profundizar ahí tienen la referencia en la norma y está bastante bien explicado y detallado el trabajo de prevención y control de hecho del Ministerio del Ambiente. Vamos a la siguiente. Tenemos, sí, este protocolo, ¿no? Para asociaciones de recicladores y empresas operadoras que brindan el servicio de reciclaje. Vamos a la siguiente, riesgos y medidas de prevención para cada tipo de riesgo. Vamos a la siguiente. Uso obligatorio de PPs, ¿no? Lo mínimo son los guantes, las mascarillas quirúrgicas y la careta de protección facial. Vamos a la siguiente. Esto es COVID, post-COVID, durante el COVID. Vamos. Y estimo que va a tener que ser usado en adición a las EPPs que clásicamente se usaban por un buen tiempo. Hay bastante información detallada, y todos las conocemos, evitar el contacto, porque las medidas de COVID tienen que ver pues con facilitar infraestructura y equipos para que los trabajadores puedan cumplir las medidas, y de otro lado también capacitar y monitorear que el trabajador use adecuadamente esas EPPs, ¿no? Entonces es bidireccional, no tanto de las facilidades que brinde la empresa como de la adopción de las buenas hábitos y costumbres del trabajador para que esas facilidades que brinda la empresa las implementa adecuadamente y se cumple el objetivo de prevenir y controlar el COVID, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Creo que se salteó una, creo que esa era la última. Ya vamos acabando. Tenía una previa que es un poquito, está la de conclusiones y recomendaciones, como no son pues evidentemente son solamente ideas para la reflexión, para la discusión, para ponernos de acuerdo, ¿no? Pero
Los riesgos de salud ocupacional en general son riesgos menores, salvo se manipule o se intervenga, como le llamo yo, el RAE, se desarme, se repare o se recuperen piezas o se trate para un posterior reciclaje. La gestión de riesgos por actividad es importante, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Cada actividad genera un riesgo distinto y cada persona está expuesta por el tipo de trabajo a un riesgo distinto, por lo tanto requiere un sistema de protección, un equipamiento de EPP acorde a la actividad que hace, ¿no? Promover la formalización es un gran tema del sector de los RAE, pero también del país, ¿sí? En eso estamos trabajando con la OIT. Aprovecho para comentarles que el 6 de agosto vamos a hacer una mesa redonda ya presentando algunas ideas contribuir a la formalización de los recicladores. Entonces, este 6 de agosto, con la OIT y en coordinación con el MINAM, vamos a invitarles para esta mesa redonda donde continuaremos conversando sobre la formalización. Hay un mercado del RAI, un mercado de segunda mano que, como decía, en varios casos se están superponiendo y eso hay que ver la manera como se generan relaciones o mecanismos de trabajo más articulados entre entre estos dos grandes mercados. Alianzas formales e informales, hay toda una estrategia de involucrar a los informales en las cadenas de valor, formar. Esto hay que hacerlo, yo creo que eso es una estrategia bastante importante de tener en cuenta porque la informalidad, lo digo nuevamente, es muy extensa en nuestro país y la idea no es pues dejar de lado o desconocer que existe esta gran realidad, sino más bien ver la manera en cómo se articula o se integra las cadenas de valor formales. Lo último, pero no menos importante, es la información al consumidor. Creo que hay que hacer un poquito más, informar al consumidor qué pasa con su RAE, qué pasa con su equipo, qué pasa con su celular cuando ya no sirve y se lo entrega, vamos a llamarlo a un cachinero, o cuando lo deja por ahí. Yo creo que hay que darle más fuerza a la información al consumidor, a las personas en general, qué pasan con los equipos eléctricos, electrónicos, cuando uno ya lo descarta, ¿no? Y eso ayudaría, yo creo, a que la persona se sensibilice y vaya y opte por usar más las facilidades que los sistemas colectivos, los sistemas formales les están brindando para que ellos puedan disponer sus RAEs, ¿no? No quiero volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. No es inteligente querer volver a hacer lo mismo que hacíamos antes, o sea, más de lo mismo, porque si seguimos así vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Si queremos tener mejores resultados tenemos que cambiar, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? El business as usual no es una opción para mejorar, evolucionar como sociedad y como grupo colectivo. Muchas gracias. Esto era lo que yo quería darles y, por supuesto, con mucho gusto para atender preguntas y participar en la discusión. Gracias nuevamente al Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, Marcos, por tu excelente y muy importante presentación. Estamos, en todo caso, atentos a las preguntas de nuestros participantes, ¿no? Hemos visto que hay un interés en este tema, así que están abiertas las consultas y preguntas, como digo, por el chat, ¿no? Como bien lo ha señalado el ingeniero Alegre, se va a tener una consulta el día 6 de agosto, así que estaremos pendientes de su invitación y poder participar también, ¿no? Él, como hemos visto, ha abordado un aspecto muy importante de trabajadores que están en bastante riesgo, ¿no? Porque sobre todo se trata de aquellos que usualmente no están dentro de un contexto de formalidad, sino de informalidad, ¿no?
y que están inmersos también en una serie de riesgos, además de otros muy precisos por la manipulación, que se puede tener por la manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Voy a leer, Marcos, algunas de las consultas de los que están llegando por el chat. Dice, Robin Castro dice, buenos días, el mayor riesgo entonces son para los recicladores que están expuestos. Supongo que las empresas de valorización de RAE tienen todo tipo de protocolos en estos casos. Sí, aquí veo algunos compañeros que trabajan en las empresas operadoras, pero que yo haya escuchado, que haya visto, las empresas operadoras se manejan con estándares, con buenos estándares de seguridad de los trabajadores. Tienen registros, están siempre, digamos, supervisadas, fiscalizadas por las autoridades. Entonces, yo en general, en promedio, diría que adoptan buenas prácticas laborales a ese nivel, ¿no? El problema son los recicladores informales. Y ahí, Marisa, aprovecho, hay una siguiente pregunta que dice, buenos días, los RAE deben pasar por las asociaciones de recicladores. Y sabiendo que de la complejidad de ese tipo de residuos y asumir los costos de disposición segura y tratamiento, o sea, este es un tema de discusión, ¿no? Obviamente las asociaciones de recicladores no están permitidas por ley de recoger o de capturar RAE. Sin embargo, en la vida real, algunas lo hacen ese tipo de actividad. Y evidentemente no podrían, pues, asegurar que ellos no podrían asegurar que se haga un manejo correcto en toda la cadena del valor de los RAE. Por eso un poco lo que está pasando en otros países es que las asociaciones de recicladores entregan el RAE a los sistemas colectivos, ¿no? Entregan el sistema colectivo o el sistema de reciclaje o de recuperación post-consumo del RAE. Sí es un sistema con mayor potencia, con mayor formalidad, con intervención de los productores, gobiernos locales, la autoridad competente. Entonces, lo que está pasando en algunas experiencias que hemos visto en las últimas semanas de otros países es que las asociaciones alimentan los sistemas de recolección de RAE, ¿no? En lo cual me parece una buena opción. Sin embargo, la normativa actual no lo está permitiendo, ¿no? Creo que hay una pregunta para el Ministerio del Ambiente, ¿cómo va el CIGERSOL no municipal en el Ministerio del Ambiente? Sí, ahí voy a pedir a la ingeniera Sandra Matos para que nos dé esa información. Y buenos días con todos. En relación a la pregunta del CIGERSOL, bueno, ya tenemos la plataforma en producción. Solo estamos esperando la nota de prensa para el lanzamiento oficial de la misma. Entonces, esperemos que no pase de este mes, en realidad, de que ya podamos hacer este lanzamiento y ya puedan en las siguientes fechas presentar sus informes, sus declaraciones, tanto los operadores como los reportes de los manifiestos, ¿no? Que ya estarían en fecha para octubre, para el siguiente trimestre. Entonces, igual la comunicación la vamos a pasar por el portal del MINAN y por todos los medios que tengamos disponibles de comunicación para poder informar a todo el público que efectivamente ya está operativo esta plataforma. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Sandra. También, por favor, te pido, vamos, acá hay una inquietud de cuanto más, dice, ¿cuándo se inician las campañas de RAE a nivel nacional y con quién debemos de coordinar? Este es Sí, las campañas. Amarilis, sí. Amarilis, ya. Sí, bien, las campañas de RAE propiamente
hay campañas que se van a realizar, pero no como las conocíamos antes, ¿no? Estas de que se hacían en algunos parques o que se hacían con algún concierto o con conferencias incluidas. Van a cambiar un poco esta dinámica. Se está coordinando con el proyecto y también con los sistemas de manejo, de qué manera articulamos para poder llevar a cabo actividades de recolección, ¿no? Ya sean con puntos de acopio fijos, temporales. Estamos viendo esas estrategias para poder un poco coordinar también con las municipalidades, unir esfuerzos y así poder llevar a cabo algún tipo de acción. Igual todas las campañas que podamos hacer o programar van a ser comunicadas a través de los correos, de los portales, ¿no? Tanto del portal del MINAN como del proyecto, y se los vamos a comunicar a todos, ¿no? Para que puedan estar atentos y puedan también colaborar llevando algún RAE a estos puntos. Gracias. Y añadir también el tema de que, digamos, ya hay muchos, varios de los sistemas también siempre están estableciendo el contacto y las comunicaciones con las municipalidades, ¿no? Para poder ver qué tipo de estrategia en este contexto se va a adoptar, ¿no? Para poder hacer la recolección. Acá existe una pregunta de Lisandro, dice, ¿existe alguna agrupación o asociación en la cual están inscritos los recicladores? ¿Cuáles son los derechos y respaldo que brindan las municipalidades a estos? Marcos, de repente. Sí. Bueno, en mi andar por las municipalidades, las municipalidades efectivamente registran a las asociaciones de recicladores. Ojo, pero son asociaciones de recicladores de residuos sólidos domiciliarios, de residuos sólidos municipales. No son asociaciones de recicladores de RAE. Esa figura no existe, ¿no? Sin embargo, repito, estas asociaciones de recicladores en varios casos reciben un RAE. Pues no, si están caminando por la calle, pasan por un barrio y están reciclando plástico, metales, papeles, etcétera, y por ahí encuentran un RAE, lo van a tomar, ¿no? Y las municipalidades facilitan pues la organización, la sectorización, los horarios de trabajo, que se cumpla con lo que vimos en el reglamento de la ley del reciclador, por lo menos, con estos EPPs, y obviamente con los protocolos del Ministerio del Ambiente ya para el reciclaje en el contexto del COVID, ¿no? Continúo, si me permites, Marisa. Cecilia Rosell dice que existe mucha preocupación en los recicladores informales, que a pesar de que la ley no lo permite, la realidad es que se recolectan RAE. Eso es un asunto que es, bueno, como dice también Marisa, existe un reciclaje, una realidad de ¿no? y que es un tema, diría yo, bastante importante por su implicancia social, ¿no? Y ambiental, a tener en cuenta. Esperamos pues discutir este asunto en la mesa redonda que se va a organizar con OIT el 6 de agosto, pero es un tema bastante complejo que sí vale la pena, yo creo, que analizar con más detenimiento. Pregunta también, en el caso de las industriales, ¿cuál sería el correcto almacenamiento para evitar accidentes en los trabajadores de limpieza? En realidad, el almacenamiento del RAE es como el almacenamiento de un residuo convencional, o sea, todos los equipos de prevención de incendio, evitar la buena señalética, facilidades para que esos se puedan limpiar, recordar que esto es un almacenamiento local, no es un depósito de chatarra que se debe generar, tiene que ser, el RAE tiene que ser evacuado de la industria con regularidad, ¿no? Repito, no es que se almacena ahí de manera indefinida, le quita espacio a la industria y también no es la idea, ¿no? FONAF están exceptuadas de la SBN, por ello algunas no han implementado la gestión de RAE. Las empresas públicas del FONAF no han implementado la gestión de RAE, incluso sus reglamentos de baja prioridad, baja que
la baja que la disposición final mediante subasta pública, ¿no? Debido a que genera ingresos. ¿Cómo se puede generar el cambio en este actuar? Ahí trabajando alguna norma con eso de dar de baja, Marisa, de dar de baja a los RAE. Sí, a ver, sí, en efecto, yo creo que podemos responder en dos partes. Y le pido a Sandra que haga la precisión sobre el tema de estos RAE que pertenecen a entidades públicas, ¿no? Por ahí primero. Sí, Sandra. sí. En relación a los bienes del Estado, efectivamente se aplica una directiva que es la 003-2013 de la SBN, y ahora la competencia para este caso la tiene el MEF a través de la Dirección General de Abastecimiento con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, aquí hablamos de las normas que están reguladas por hay una ley general que tiene que ver con el tema de abastecimiento, y en esta ley general se establecen cuáles son las instituciones públicas que están enmarcadas en esta norma, ¿no? Que tienen como ámbito de competencia. Entonces, solo las instituciones públicas que están enmarcadas en esta ley van a poder aplicar de manera directa y obligatoria la directiva del SBN en tanto no sea modificada por el MEF. Todas las que no están incluidas pueden trabajar sus propias directivas, que en este caso me parece que entraría FONAFE porque es una empresa, es un tema de privados, ¿no? Eso sí lo tendríamos que consultar directamente con el MEF exactamente, pero si es que algunas otras empresas algunas otras instituciones no tienen ninguna directiva de baja, lo que podrían utilizar de manera supletoria la directiva del SBN. Ahora bien, hay algunos puntos dentro de la directiva del SBN que con la publicación y entrada en vigencia del Decreto Supremo 009 de 2019 del régimen especial de RAE, se derogan tácitamente. Por ejemplo, el tema de la entrega de los RAE a los sistemas de manejo. El régimen especial de RAE señala que los RAE se entregan de manera directa a los sistemas, ya sea en algún punto de acopio, en alguna campaña, o de manera indirecta a los operadores, pero siempre que estén encargados por un sistema, ¿no? Por ejemplo, si alguna institución pública da de baja sus bienes y los convoca para una donación, solamente va a convocar ahora a los sistemas de manejo. Y si algún sistema de manejo resulta beneficiado de esta donación, pues este sistema de manejo coordinará con la empresa operadora con la que trabaja para que esta empresa operadora vaya y recoja estos RAE de la institución pública. Entonces, ahí se convierte en una entrega indirecta, ¿no? Porque la institución pública se la va a entregar a la empresa operadora de manera indirecta, pero esta empresa operadora va por encargo del sistema que fue seleccionado para la donación. Entonces, eso aplica para todas las instituciones públicas que están enmarcadas en esta ley. Yo voy a buscar el número de la ley y voy a hacer la verificación, y para el final de la presentación ya podríamos ampliar un poco esta respuesta. También comentarles que con el MEF se está trabajando justamente en la actualización de esta directiva, donde ya se contempla explícitamente lo que les he indicado, ¿no? Esta derogación tácita, que si bien no está con la directiva del SBN, sino que hay que hacer la interpretación y superponer el Decreto Supremo 009, en esa directiva ya se está contemplando. Pero independientemente de que salga la directiva del MEF, se aplica la derogación tácita del DS sobre la directiva del SBN. Sí, eso sería. Gracias, Sandra. Yo quisiera añadir y ver, digamos, analizar esta preocupación desde otro ángulo, ¿no? A ver, las empresas que pertenecen al sector, a FONAFE, son empresas que están también, que pertenecen o están bajo la competencia de algunos de los sectores. Por ejemplo, las empresas eléctricas están bajo la competencia de las empresas eléctricas. Por tanto, se rige también por el Reglamento de Protección Ambiental del sector eléctrico, ¿no? Del sector electricidad. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de residuos generados dentro de esta actividad, ¿no? Eléctrica. Y podría ser cualquier otra actividad, si es actividad del sector energético, del sector saneamiento, ¿no? De cualquier otra actividad y las empresas de FONAFE están bajo la competencia ambiental de los diferentes sectores. Entonces,
si partimos de ese análisis, también tenemos que tener en cuenta que los RAE son residuos especiales y están regidos bajo una norma también especial y tienen que cumplirse eso. Los RAE no se pueden vender, se tienen que entregar no a un sistema, teniendo esa lógica. Por lo tanto, ahí van a tener que hacer un buen análisis y tener que tener en cuenta, uno, de almacenarlo, teniendo en cuenta lo que ha señalado el ingeniero Marcos Alegre, o lo que ha señalado Marcos, ¿no? En un lugar apropiado, es un residuo más, ¿no? Entonces tiene que estar en un espacio, en tanto se acopie una cantidad como para poder hacer entrega a los sistemas, ¿no? De tal manera que no implique riesgo a cualquiera de los trabajadores de cualquiera de las empresas, de cualquiera de las industrias, qué sé yo, ¿no? Y sí, o sea, lo que tienen que hacer es disponerlo como se señala la norma de los RAE. O sea, ahí sí, eso yo recomendaría a FONAFE a poder, digamos, evaluar todo eso, porque finalmente cuando OEFA vaya a supervisar a las empresas que están bajo la competencia o que pertenezcan a FONAFE, van a tener que cumplir lo que se establece para el tema de RAE específicamente. Hola, Marisa. Gracias. Sí. ¿Hacer un comentario? Hola. Una pregunta más de un compañero que dice si van a capacitar en el Sigersol. Sí, Sandrita. Fred Mendoza, ¿no? Fred la Mendoza pregunta, ¿habrán capacitaciones para el Sigersol? Sí, una vez que se haga el lanzamiento de la plataforma de manera oficial, nosotros vamos a tener también, aparte de las capacitaciones que se van a hacer por sectores, que es lo que se está pensando, se van a tener manuales de usuario, ¿no? Para que los administrados puedan consultar ahí cuál es el proceso, además del acompañamiento que se va a hacer también a los administrados. Seguramente vamos a lanzar igual convocatorias y grupos para que se inscriban, no sé, por 40, 50, dependiendo de la cantidad, como lo veamos conveniente, pero sí van a haber capacitaciones, asesorías, se va a hacer la presentación, ¿no? Del funcionamiento y operatividad de este sistema. Ok, gracias. Marisa, si me dejas, voy leyendo las preguntas y voy respondiendo, ¿sí? Claro. Valeria pregunta, para una empresa operadora de destrucción de activos, ¿cuál debería ser el correcto proceso de destrucción del RAE? Bueno, acá depende del RAE, obviamente, ¿no? Si son fluorescentes, si son con computadoras, teléfonos celulares, equipos de aire acondicionado que tienen gases en su interior. Entonces, los protocolos de destrucción están dados para cada tipo de RAE. Por ejemplo, existen protocolos para equipos como el Ministerio de Energía y Minas lo llama de equipos energéticos para refrigeradoras, áreas de acondicionado, equipos de climatización, digamos. Entonces esto depende del tipo de equipo y los procedimientos técnicos están bastante bien documentados, sobre todo en las normas que han desarrollado en Estados Unidos, la EPA, y yo le invito a ver estas normas por cada tipo de equipo que existe, ¿no? En general, es cumplir también, obviamente, con reducir esa actividad que sea de acuerdo también vamos a llamarlo así, al cliente, ¿no? Hay clientes que piden, por ejemplo, que computadoras y los discos duros tengan primero un borrado, ¿no? De la información confidencial que puede tener la empresa. Entonces, hay varios procedimientos de acuerdo también a la exigencia del cliente y obviamente de acuerdo a la normatividad de salud y ambiente del Perú, ¿no? En las conclusiones y recomendaciones, sí, perdón, ¿alguien? Sí, Marcos, si me permites un poco también complementar el comentario, ¿no? Que has hecho para Valeria, en el sentido, digamos, un poco proceso de destrucción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los RAE? En primer lugar, acopiarlos, entregarlos a un sistema. ¿Por qué? Porque requerimos que estos RAE puedan ser valorizados, o sea, aprovechar todos los elementos que tienen los RAE que puedan aprovecharse y que vuelvan otra vez a entrar al sistema productivo, es decir,
ingresar a, si son metales, poder a procesos de fundición, si son plásticos también, poder recuperar los plásticos y que entre otra vez a procesos productivos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos nosotros que hablar de manera muy específica y con sumo cuidado y detalle sobre los RAE? Porque existe, digamos, elementos químicos que son riesgosos cuando son liberados, ¿no? Y al ambiente, ¿cómo se liberan al ambiente? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Justamente, por querer recuperar de manera inadecuada, por querer sacarlos de manera no técnica, ¿no? O por eliminarlos de manera indiscriminada, o destruirlos como uno quiera. No es esa la idea, no se pueden destruir los RAE acá. Lo que tenemos que hacer los RAE es entregarlos, no nos vamos a vender, no tenemos que pagarlo, tenemos que entregar a los sistemas, ¿no? De recolección que están constituidos en el marco de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es entregarlos. Ellos, a su vez, lo van a llevar a plantas de valorización donde técnicamente, ¿no? Como bien lo ha señalado Marcos también, las plantas que tenemos no trabajan de manera muy técnica, minimizando todos los riesgos ocupacionales que se puedan tener en estos procesos de desensamblaje, ¿no? De segregación y finalmente de poder valorizar todo aquello que han sacado, ¿no? Y finalmente, lo que no se pueda recuperar, ¿no? Llevarlo a una disposición adecuada. Si es que esa disposición adecuada de esos residuos que no se pueden valorizar, se puede hacer acá en el país, se va a tener que hacer en rellenos de seguridad. Si los rellenos de seguridad no aceptaran ese tipo de residuos, se va a tener que exportar al extranjero para destrucción. Ahí la destrucción va a ser probablemente, si estamos hablando, por ejemplo, de plásticos que tengan sustancias bromadas, ¿no? Que acá no lo van a hacer, se va a destruir. ¿Por qué vía? Podría ser vía de la incineración, pero ese es el flujo, ¿no? O sea, ahí sí, digamos, tenemos que tener mucho cuidado de ver cómo vamos a hacer, ¿no? Y acá la pregunta de Valeria era para una empresa operadora de destrucción de activos, o sea, ahí habría que evaluar bien de qué, o sea, cómo es que hacen la destrucción de activos, porque podría yo pensar, ¿no? Bueno, este es algo, qué sé yo, un mueble de madera y lo que ya me lo entregaron, tengo que destruirlo y voy a pasarle una aplanadora, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, creo que hay pasos que hay que seguir, ¿no? Dependiendo de quién lo tiene estos activos, ¿no? Que ya han sido dados de baja. En el tema de los RAE, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se tiene que hacer es entregar a los sistemas, ¿no? Cualquier otra consulta, por favor, siempre diríjanse a nosotros que vamos a atenderlos. Gracias, Marcos. Gracias, gracias Marisa, ¿no? Sí, ¿no? En resumen, lo mejor que puede hacer cualquier generador es entregarlo al sistema, ¿no? Entregarlo al sistema, porque el sistema está justamente hecho para manejar RAE de la manera más adecuada posible, ¿no? De la mejor manera posible. En las conclusiones, Judith pregunta, en las conclusiones y recomendaciones mencionó desensamblaje y quema en los RAE, ¿no? La consulta es cómo se da en el Perú el manejo actual del RAE toda vez que se ha prohibido su quema. No hay fundiciones para el tratamiento ambientalmente seguro de los RAE con el control de emisiones que garanticen la seguridad de que los elementos tóxicos, PCB, toxina, furanos, estén por debajo de los niveles. Judy González. Es lo que comentó Marisa, ¿no? Lo que se puede tratar acá en el Perú se va a tratar y o reciclar, ¿no? Porque las placas de los circuitos, las placas impresas de los circuitos electrónicos, de ahí se pueden extraer metales preciosos, pero eso no se puede hacer en Perú. Entonces, eso se lleva fuera a países que tienen la tecnología para hacer esto de manera sin contaminar el ambiente y sin poner en riesgo la salud de las personas. ¿No? Entonces, lo que no se puede hacer en Perú, en términos de destrucción, de tratamiento, de reciclaje, evidentemente se tiene que ir afuera donde sí hay la tecnología. Pero de plano, como bien lo señalas y lo recalco acá, lo pongo lo enfatizo, no está permitida la quema en RAE, eso no es posible, o sea, no se debe hacer, ¿no? Eso está prohibido. Cecilia Rosell
señala, la normativa actual no prohíbe taxativamente que las asociaciones formales de recicladores recolecten RAE, por lo que se podría evaluar que al asociarse con los sistemas lo podrían llevar a cabo, ¿no? Desearíamos conocer la opinión del MINAM al respecto, ya que la realidad es que reciben RAE. La ley señala lo que sí pueden recibir y recolectar. Entendemos la preocupación porque obviamente se tiende a desmantelar a cielo abierto en el reciclaje informal, situación que no debería suceder con las asociaciones formales. Creo que son 3 preguntas en una que hace Cecilia Rosell, un poco para el ministerio. ¿Qué piensa sus preguntas tipo del Ministerio del Ambiente? Sandra. Sí, ingeniera. En relación a la consulta que hace la señora Rosell, efectivamente, bueno, en este caso la norma no señala que lo pueden hacer, no se está aplicando, o bueno, se aplica que no pueden recolectar RAE los recicladores, no está contemplado dentro de la norma de los recicladores tampoco, solo para los inorgánicos, pero no en este caso para los RAE, ¿no? Entonces, en principio tampoco se podría dar este tipo de asociación, porque están entregando RAE y la norma de RAE, como lo mencionamos, señala que la entrega es de manera directa a los sistemas, sin intermediarios, ¿no? Básicamente eso sería. Sí. Ok, gracias. Gracias, Sandra. Sí, una pregunta de Fresla Mendoza. ¿Cuáles son los documentos que deberían entregar las empresas autorizadas para manejo de RAE en la industria? ¿Solo certificados ameritaría manifiestos de residuos? Nuevamente, Sandrita, si nos ayudas con esa pregunta, ¿qué documentos deben entregar las empresas autorizadas para el manejo de RAE a la industria, no? Sí, a ver, dentro de tanto en la ley de gestión integral de residuos sólidos como en su reglamento, no se indica que específicamente las empresas operadoras deban entregar algún tipo de certificado. Sin embargo, conocemos que las empresas operadoras entregan, ¿no?, documentos que dan constancia de que efectivamente han manejado los residuos de las empresas. Esto es válido y es una manera de cómo las empresas puedan sustentar, ¿no?, ante una supervisión de OEJA, por ejemplo, que efectivamente han realizado esa entrega a una empresa operadora. Pero para el tema de las declaraciones propiamente no se solicita o no se obliga que presenten esta documentación, y tampoco en la norma se obliga que las empresas operadoras tengan que entregar ese tipo de documentación. Entonces esto ya se ha regulado en el mercado de esa manera, ¿no?, de que por iniciativa las empresas operadoras entreguen un certificado donde den constancia a las industrias o, bueno, a todo tipo de empresas que efectivamente han hecho el manejo adecuado de sus residuos, ¿no?, que se los han entregado y ellos que han hecho lo han llevado a disposición final, a un residuo sanitario o de seguridad o, en fin, cualquier otro tipo de manejo que le pudieran haber dado al residuo. Gracias, Sandra. Gracias. Es una buena práctica, de todas maneras, entregar una constancia, ¿no? Una empresa puede venderle, Claudia Serna, una empresa puede venderle los equipos de cómputo que dan de baja a su personal, considerando que la empresa está renovando los equipos no por mal funcionamiento o estado, sino por actualización de tecnología. Sí, yo creo, sí, porque no es un RAE, ¿no? Es un bien de segunda, es un bien usado, ¿no? Es un AE, es un aparato electrónico usado que se le vende porque no, por renovación tecnológica, ¿no? O sea, eso sí se puede hacer. Siendo los botaderos unos lugares donde terminan muchos de los residuos, entre ellos RAE, y existiendo recicladores, en estos lugares en condiciones insalubres, ¿qué acciones piensan implementar? ¿Cómo solucionar? Aquí un poquito del MINAM, ¿no? El equipo de MINAM, ¿cómo va el tema de los recicladores en los rellenos sanitarios? Y cómo los RAE que terminan en estos botaderos, qué acciones están tomando, ¿no? El equipo del Ministerio del Ambiente. Sí, en este caso el trabajo que viene haciendo el Ministerio del Ambiente es trabajar con las municipalidades, ¿no?, para poder formalizar a los
recicladores, a las asociaciones de recicladores y trabajar con ellos de manera organizada para que dentro de su jurisdicción puedan llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no?, de recolección y no tengan que estar en estos botaderos, ¿no? Además de que el ministerio también está trabajando un poco el tema del cierre de algunos botaderos y la implementación de rellenos sanitarios, ¿no?, en diferentes localidades del Perú, a fin de brindar un servicio adecuado y que no se maximice esta mala práctica, ¿no? Entonces, el trabajo del ministerio está por ahí, ¿no? Trabajar con municipalidades para que estas a su vez trabajen con los recicladores y, por otro lado, ir cerrando estos botaderos a fin de que podrían ser un tipo de reconversión o simplemente el cierre, ¿no?, definitivo, para que podamos tener puntos de disposición final adecuados. Eso sería. Bien, gracias. Karen pregunta, ¿existe una lista en el MINAM de empresas que sean sistemas de manejo de recolección de RAE? Entiendo las empresas que están asociadas con los sistemas de manejo, ¿no? Si existe una lista en el MINAM. A ver, hay sistemas de manejo, hay sistemas individuales y colectivos que son los productores propiamente, ¿no? Que en este momento son 15 empresas las que han presentado su actualización de su plan de manejo de RAE. Y estas empresas, estos sistemas de manejo, ya sean individuales o colectivos, trabajan con o coordinan con los operadores de RAE, ¿no? Dentro de nuestra normativa vigente se denomina operador de RAE aquella empresa que tiene una infraestructura de valorización y donde se pueden realizar actividades de desmantelamiento, desensamblaje, y que tiene justamente autorizadas estas operaciones por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Están inscritos en la lista de registro autoritativo del MINAM para las empresas operadoras de residuos sólidos y tienen autorizadas las operaciones de valorización de RAE. Ahora, también hay una lista en DIGESA que señala qué empresas pueden manejar RAE haciendo el acondicionamiento o el tratamiento, ¿no? Porque aquellas que solo hacen recolección y transporte no podrían no se les podría entregar los RAE para una valorización porque no tienen las condiciones y no han sido autorizadas para eso. Entonces, tenemos una lista de 15 empresas en este momento que son las que han presentado la actualización de su plan, que están alineándose a la normativa vigente, ¿no? Pero no está publicado. Si igual la solicitan, no, la podemos compartir. La hemos estado compartiendo a algunas instituciones públicas que están haciendo justamente el proceso de baja y donación, y ellos nos han solicitado esa lista a fin de poder invitar, ¿no?, a estos 15 sistemas para que se presenten a concursar, ¿no?, para poder ser donatarios de los RAE que están dando de baja. Gracias. Un poco en la línea, dice Cecilia Rosell, dice, gracias Sandra, entonces los operadores tampoco pueden recibir si es de manera directa a los sistemas. Por favor, desearía una aclaración. A ver, los operadores reciben solo de manera indirecta por encargo de los sistemas. O sea, yo si soy generador y tengo un televisor, una computadora como generador, no puedo ir y entregárselo de manera directa al operador, salvo que lo haya coordinado con un sistema previamente, ¿no? Yo voy, por ejemplo, no sé, a una empresa X y me dice, bueno, mi centro de acopio está lleno, por favor, yo, no sé, te hago una referencia y llévalo, ¿no? O estás más cerca de repente de mi punto de acopio, entrégalo. Entonces, cuando yo coordine con el operador, le diré, oye, va a ir una persona y te va a entregar el RAE porque tu planta está más cerca que mi punto de acopio, por ejemplo, ¿no? Sería un caso. Siempre el generador tiene que coordinar de manera directa con el sistema, por eso es que nosotros estamos trabajando en una lista de puntos de acopio, y en esa lista, como lo habrán visto todos los sistemas, están considerados, por ejemplo, los contactos, ¿no?, de cada sistema, los teléfonos, los correos electrónicos, a fin de que el generador pueda coordinar de manera directa con el sistema y coordinar justamente la entrega de estos RAE, ¿no? Porque el sistema le podrá decir, mira, yo tengo mis puntos de acopio en tales y tales lugares,
pero tú donde estás, de repente te queda más cerca el centro en la planta de valorización, lo podrías llevar de manera directa y el generador lo puede llevar, sí, pero siempre que haya coordinado previamente con el sistema, ¿no? O sea, porque el operador no podría recibir ningún tipo de RAE si es que este no pasa, no se contabiliza la meta por un sistema. Sería así. No sé si quedó claro. Muchas gracias. No, igual. Sí, está bien. Gracias, Sandra. Mi colega Elar Salazar del MEF desea opinar. No sé, Marisa, ¿qué piensas? Claro que Si le sí, por pueden abrir el favor. micro, ¿no? Porque, Sí, Elar, por favor, si nos aclaras también el punto que habíamos comentado. Ya encontré y me parece que sí, el FONAFE está dentro de todas las instituciones públicas que señala el DL 1439 dentro del sector público financiero, pero igual apreciaríamos mucho la precisión que pudieras hacernos. Gracias. Y no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? sí. Efectivamente, me uní al grupo un poquito tarde, pero llegué a escuchar esa pregunta de qué instituciones estaban dentro del ámbito de aplicación del nuevo sistema de abastecimiento para que puedan aplicar las directivas o los procesos de RAE, ¿no? La norma que regula el sistema de abastecimiento es el 1439, que en realidad es el desarrollo de este sistema, porque este sistema de abastecimiento ya existía anteriormente. Lo que sucede es que no había un ente rector, ¿no? Entonces, como el tema de los bienes muebles antes lo manejaba la SBN, todo eso ha sido transferido al Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector ahora. Entonces, todos los procesos relacionados a la gestión patrimonial o bienes muebles está a cargo del MEF, la Dirección General de Abastecimiento, y a su vez la Dirección de Bienes Muebles, ¿no? Entonces, nosotros hemos heredado las directivas vigentes de la SBN, como se mencionó Sandra, la directiva 01 del 2015 SBN, donde se detalla todos los procedimientos para que las entidades del Estado den de baja. Dentro de las causales de baja tenemos justamente una que se denomina RAE, para aquellos bienes que califican como residuos de aparatos electrónicos, y que las entidades lo están aplicando pues desde el 2013, ¿no? O 2012 inclusive, cuando salió el anterior reglamento, ¿no? Y ahí te dice pues que tiene que ser calificado por la institución si cumple con las características de RAE, que es un residuo. Entonces, como el Estado, la gran mayoría de bienes que tiene de carácter eléctrico, digamos, son informáticos, ahí contribuye el área de tecnología de la información para que den su opinión si esos equipos ya cumplieron su vida útil, son obsoletos y se considera como residuo. Porque también podrían dar de baja a un equipo y estén en regular estado de conservación y operativo y no necesariamente tiene que ser considerado como RAE, ¿no? Y le dan otro destino. Pero los que ya desde el hecho de la baja, a través de un informe técnico del área de patrimonio, o ahora inclusive podría entrar otras áreas involucradas, porque veo que en la relación de bienes o categorías consideradas como RAE, hay otros bienes que no necesariamente son patrimoniales, como los tóneres, los fluorescentes, ¿no? Entonces, esos tipos de bienes, imagino que la entidad, a través de del área competente, que puede ser generales o almacén, podrían también sacar informes, compete la institución aplicaría el destino final a estas empresas comercializadoras de residuos sólidos o empresas prestadoras de servicios o los sistemas, específicamente el RAE, ¿no? Entonces, la baja está diseñada. La entidad aplica la directiva, la causal, y ahí empalma para hacer el destino final de esos bienes. O sea, las entidades del Estado ya no pueden hacer desde hace buen tiempo, del 2012, que si lo califico como RAE, lo voy a vender o lo voy a destruir yo mismo o lo voy a permutar o donar a otro sector, ¿no? No, todo está canalizado a través de estas empresas que están registradas en DIGESA y que propiamente sean de RAE, ¿no? Porque pueden ser de residuos, de otro tipo de residuos, pero tienen que ser ahora calificadas como RAE. Entiendo que DIGESA poco a poco ya no lo va a ver porque muchas empresas tienen vigencia de 3 o 4 años y que paulatinamente ya el MINAM lo está absorbiendo, ¿no? Entonces, está claro que los bienes que dan de baja, calificados específicamente de RAE, por RAE, las entidades del Estado están en la obligación de aplicar las normas del MINAM, la 09, el Decreto Supremo y la Directiva
01. Nosotros, como dijo Sandra, ya estamos trabajando en una nueva versión de la directiva propiamente para el Estado de los bienes calificados como RAE. Ya inclusive ya tenemos el primer borrador y que se le ha pasado al MINAM para que lo observe o tenga algunos comentarios, y que seguro va a seguir la ruta una vez que lo tengan ya por opinión del MINAM, para que el mes lo publique, ¿no? Que yo sospecho que no se debería demorar más de un mes. Sin embargo, las instituciones del Estado pueden seguir trabajando con la normatividad vigente, ¿no? Y el ámbito de aplicación es para todas las entidades del Estado. O sea, antes, con las reglas de SBN, la ley que regulara la 21995, tenía la obligación, o exceptuaba, digamos, algunas entidades, ¿no? Como las empresas o las municipalidades por tener su ley orgánica, son autónomos, o las universidades, ¿no? En su misma ley de SBN lo mencionaba, pero en la ley del sistema de abastecimiento ya todas las entidades utilizan el sistema de abastecimiento, sean no financiera, ONAFE, empresas, todas tienen que utilizar los lineamientos que emite ya el ente rector, en este caso es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Ok. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ela. Gracias a ustedes. Permíteme, Martínez. Sí, Martínez. Sí. Tú, Marisa, sí, por favor. Marisa, Sí, por favor. a ver, Sandrita, vamos a ver. Dice, existen más de 300 empresas operadoras de residuos sólidos de transporte y recolección de RAE que se sabe que están manejando este tipo de residuos e inclusive valorizando, es decir, desmantelando donde está la parte más peligrosa. ¿Cómo se está viendo este punto por la salud ocupacional de manejo de RAE? Marcos, de pronto un comentario, creo, porque más que todo está desde el punto de vista ocupacional, ¿no? Sí. No, que eso no exonera a la empresa operadora que no cumpla con la normativa laboral, ¿no? Y con todos los protocolos que ya hemos hablado. Si lo están haciendo de manera peligrosa y sin considerar la salud ocupacional, eso es una acción que va en contra de la ley, ¿no? Y obviamente pasible de sanción. Y esas empresas, como bien ha señalado Sandra, recogen por encargo de los sistemas, ¿no? Porque también hay que ser claros, hay RAE que es recogido por algunas empresas operadoras y no se sabe a dónde va. Entonces también hay informalidad a nivel de empresas operadoras que si bien están registradas y todo, recogen RAE y no se sabe a dónde va, ¿no? También hemos sabido casos que entidades públicas dan de baja RAE y tampoco no le hacen un seguimiento, digamos, del destino de ese RAE, ¿no? Un poco la lógica para que además los sistemas puedan cumplir con sus metas, porque recordemos que los sistemas tienen que cumplir con unas metas de recuperación de RAE. Todo el flujo de RAE debe canalizarse a los sistemas. Para eso están diseñados, para eso están regulados y por eso están muy fiscalizados y tienen todos sus procedimientos, ¿no? Entonces, ese es un poco el modelo del país, ¿no? Canalizar los RAE hacia los sistemas. Sí, y añadir un poco más, no sea al comentario de este amigo Martínez, en el sentido de que las empresas operadoras de transporte y recolección no deben de manipular los RAE, ¿no? Es más, los RAE, como vuelvo a decir, no deben ser recogidos así de esta manera. O sea, los RAE tienen que ser llevados a puntos de acopio, ¿no? O sea, el generador, cualquier generador, también cada uno de nosotros, desde nuestros domicilios, somos generadores, ¿no? Entonces nosotros no debemos entregar, no debemos de ponerlo en el tacho de basura que va a pasar por la municipalidad, lo va a recoger, ¿no? No tenemos que hacer ni siquiera el cable de nuestro teléfono celular, no, lo tenemos que guardar y en algún momento que nosotros sepamos, veamos que hay un punto de acopio, esos contenedores transparentes de cualquier naturaleza donde dice RAE, lo tenemos que llevar así. Esa es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Como personas naturales.
pero como representantes de entidades, o sea, de una entidad pública, sea de una empresa privada, lo que tenemos que hacer es conocer, ¿no? ¿Cuál debe de ser el tratamiento, el flujo? Acopiar los RAE, entregarlos a un sistema a través de los puntos de acopio, que los sistemas en colaboración con el Ministerio del Ambiente, con las municipalidades, ¿no? Las municipalidades van a dar todo ese apoyo, ese soporte a los sistemas para la implementación de puntos de acopio, ¿no? Y a través de campañas ahora vamos a hacer qué estrategias vamos a trabajar, ¿no? Sean virtuales, qué sé yo, teniendo en cuenta, digamos, el contexto COVID, ¿no? Vamos a llevar nuestro equipo debidamente, de pronto, le pasamos un pañito con un pañito con alcohol, ¿no? Lo vamos a entregar, ¿no? Pero las empresas grandes que tengan equipos, porque sabemos muy bien que es una serie, son 11 categorías, ¿no es cierto? Todos esos equipos las empresas van a tener que comunicarse con los sistemas para poder hacer entrega. Entonces, no debe de haber, en primer lugar, lo están haciendo, pero es una situación que no está bajo la ley, ¿no? O sea, no, las empresas operadoras no deben de transportar ni recolectar RAE así simplemente, así no es, ¿no? Entonces, y mucho menos canibalizar, es decir, desmantelar para poder recuperar, ¿no? Porque lo que están haciendo ellos es ponerse en riesgo. Es ahí donde están liberándose estas sustancias peligrosas que son la preocupación mundial y que son la razón, ¿no?, fundamental por qué nosotros cada 15 días nos reunimos para poder conversar de RAE. ¿Por qué tiene que haber una norma específica para poder acopiar y disponer adecuadamente los RAE, ¿no? Y sobre todo también porque estas, inclusive siendo elementos muy tóxicos, si los recuperamos podemos seguir poniéndolo a la cadena productiva, ¿no? Entonces, definitivamente, no debería hacerlo. Si las empresas operadoras de transporte y recolección están haciendo eso, están en falta. Gracias, Marisa. Quedó claro, ¿no? Manuel Carrera, la destrucción de activos está regulado por la SUNAT. Lo que no se ha hecho con el RAE es tener en cuenta este procedimiento, el cual es realizado en rellenos sanitarios y de seguridad con presencia de notario. Aquí alguien puede complementar esto de la destrucción de activos, Sí, el reglamento RAE. Sandrita, a ver, por favor, esta pregunta y la de Cecilia también, que quería una respuesta. Sí, ingeniera. A ver, en relación al tema de activos, hay un procedimiento sobre la baja y la destrucción con notario. Esto ya es como que aparte, no necesariamente, como bien señala, se ha incluido dentro del régimen especial de RAE, porque ya con la normativa adicional la vienen trabajando, ¿no? Bueno, no habíamos tenido comentarios tampoco al respecto en la etapa de prepublicación del decreto supremo. Entonces, si tiene alguna duda quizás adicional, podamos redireccionar sus consultas al ente competente a fin de que pueda quizás un poco aclarar esta situación, ¿no? Pero en realidad es un procedimiento que se realiza, como bien dice, con notario y se hace en las plantas de valorización, ¿no? Donde efectivamente se certifica que los RAE que están dando de baja lleguen a una destrucción. Inhabilitación en principio, ¿no? Porque no es que los pasen por alguna planadora o algo parecido o los destruyan, sino que los inhabilitan, ¿no? Por ejemplo, habrán visto a los celulares que les dan un martillazo en la sección del chip, ¿no? Donde va el SIM y la memoria para inhabilitar ya el celular. Y luego pasa al proceso de desmantelamiento para poder aprovechar todos los componentes que puedan ser valorizados en el extranjero o aquí en el Perú y luego separarlos, ¿no? De los peligrosos. Eso sería. Y con relación a lo de la señora Cecilia Rosell, sí, los operadores de manera directa no pueden recibirlo, solo reciben los RAE de manera indirecta, ¿no? O sea, todo queremos que pase a través de un sistema, necesitamos que los sistemas sean quienes contabilicen el RAE y un poco garanticen también la trazabilidad del mismo, ¿no? Porque podría llegar RAE al operador, pero no va a tener no se va a ver la traza de dónde viene, ¿no? No lo podríamos
referenciar, ¿no? Es básicamente también por eso. Y por otro lado, o sea, lo que queremos es garantizar que el sistema pueda cumplir con las metas de recolección, ¿no? De que en el mercado no se estén peleando por el RAE tanto los operadores como los sistemas de manejo, sino que sea exclusivo para los sistemas de manejo. Gracias. Sí, Marcos. Sí, acá creo que Cecilia ha vuelto a hacer una pregunta que dice, ¿los recicladores podrían recibir RAE de manera indirecta? ¿Los RAE si están asociados a un sistema? En este momento la norma no ha considerado a los recicladores como parte de un sistema, ¿no? Y por último, si hubiera algún tipo de cambio o modificación, no podría haber algún intercambio monetario. Nosotros sabemos que de repente, si bien les cae un RAE a los recicladores o cualquier tipo de residuo, ellos lo comercializan, ¿no? Y se obtiene un beneficio económico. En el caso de los RAE no se podría realizar este intercambio monetario, esta transacción, dado que también estaríamos generando que en el mercado se estén peleando otra vez por los RAE, ¿no? Tanto los recicladores porque podrían, es una idea, es una figura, ¿no? Que se podría dar, una mala práctica de que reciben el RAE y como se va a comercializar ahora en el mercado, también se van a pelear tanto los sistemas como los recicladores. Entonces no queremos llegar a ese nivel, ¿no? Sino de que efectivamente todos los RAE que estén sean para los sistemas y para que esto sume a la meta de los sistemas. Gracias. Creo que, Sandrita, otra pregunta. Estás muy solicitada. ¿Las compras públicas sostenibles consideran el tema RAE, ya que los productos de AE son responsables, ya que los productores de AE son responsables en etapa post-consumo? ¿Hay alguna acción en conjunto entre OCE, Perú Compras o Minama al respecto sobre compras públicas sostenibles? Sí. Sandrita. Sí, se ha trabajado fichas de homologación para el tema de compras, donde justamente si son compras de aparatos electrónicos, se consideran que los postores indiquen, ¿no? Si es que cuentan con un plan, si es que son productores importadores directos, o si están enlazados a algún sistema en el caso de que sean comercializadores o distribuidores, ¿no? Es esto lo que se ha considerado en estas fichas de homologación que se ha trabajado con Percom. Gracias. Sí, ¿no? Y también de pronto, Marcos, si me permites, ¿no? O sea, simplemente a modo de conversación, o sea, si bien es cierto, nosotros tenemos así compras públicas también, habría que ver, ¿no? O sea, no está, digamos, establecido directamente una norma, pero uno al poder comprar también, podría, al final de la vida útil del equipo, hacer responsable al generador, o sea, al que le vendió, ¿no? También la recolección, de modo de que pueda, digamos, haber una logística inversa, ¿no es cierto? Pero todo enmarcado también en el proceso de sistemas, o sea, digamos, toda esta normatividad de los RAE está muy bien establecida, ¿no? Somos múltiples actores y al ser esos múltiples actores y los 32 millones de habitantes, tenemos responsabilidades porque vamos a ser en algún momento generadores por todo. O sea, si estamos hablando de luminarias, ya es un generador, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un poco que conocer y dar a conocer, digamos, nuestras obligaciones también, ¿no? A todo nivel. Correcto. Gracias. Rocío Aguado, ¿hay sanciones para las empresas generadoras que no cumplen con las obligaciones del DS009? Entiendo que se está desarrollando, ¿no? Este procedimiento de sanciones. Sandra. Sí, se está trabajando, bueno, con OEPA se ha trabajado una propuesta sobre el cuadro de tipificación de infracción y sanciones, el cual recoge todas las obligaciones señaladas en el DS09, el régimen especial de RAE, ¿no? Entonces, todo lo que son consideradas obligaciones en el DS, en principio la propuesta es que todo esto se tipifique. En el caso de que algún generador
por ejemplo, no presentara en su declaración anual de residuos sólidos que ha hecho con los RAE que en algún momento ha tenido que entregar, pues la entidad de supervisión y fiscalización que le corresponda, pues considerará, una vez vigente esta norma, la aplicación de este tipo de sanción, ¿no? O el procedimiento administrativo que le inician y bueno, en esa figura va. Pero sí, en la propuesta está considerada todas las obligaciones y dentro del reglamento tenemos en uno de los artículos justamente señala, ¿no? Que los sistemas tienen que, perdón, los generadores tienen que entregar, tienen que declarar, tienen que señalar en las declaraciones anuales el RAE que ha manejado la empresa o que ha entregado, ¿no? La empresa. Reportar a través del CIGERSOL la declaración anual de manejo de residuos que incluye la información referida a los RAE generados, ¿no? Es lo que señala el artículo 25 del Decreto Supremo. Entonces ahí está considerada ya la obligación de los generadores de RAE. Y la autoridad, hay una pregunta, Sandrita, y aprovecho, la autoridad de fiscalización, ¿quién es? Hay una pregunta sobre eso. Sí, para el caso de los generadores, bueno, hay varias autoridades ambientales. Una es OEFA, que sí es que ya han hecho la transferencia, ¿no? Pero hay sectores que todavía no han hecho transferencia de funciones de supervisión. Entonces será la misma autoridad quien haga, la Oficina de Supervisión y Fiscalización de la entidad será la que haga ese tipo de acciones. Para el caso de los RAE, en principio, de tanto de productores como de operadores, sí es OEFA. OEFA, ¿no? Directamente. Gracias. Creo que ese es Judy González, ¿no? Dice, creo que ese también, ya sabré un poquito de eso, pero para que quede claro, Judy González pregunta, el traslado de los RAE es realizado por una empresa operadora y el titular no debe llenar ningún manifiesto de manifestación peligroso, por lo tanto, solo quedaría para evidenciar el buen manejo de los RAE en las fiscalizaciones efectuadas al administrado, titular mostrar el certificado de manejo integral de RAE que entrega en la empresa operadora, autorizada por EMINAM. Por favor, confirmar si es correcto ese procedimiento. Adicionalmente, indicarnos a qué entidad corresponde la fiscalización de los RAE. Bueno, eso ya lo respondió Sandra. Y sí, nos han comentado ahora que no, la ley no prevé entrega de ningún tipo de manifiesto. Sin embargo, ha sido una buena práctica adoptada, ¿no? Entre la empresa operadora y el generador, la entrega de estos certificados de manejo. Y ahí quisiera agregar algo en relación a la recolección y transporte. Por ser los RAE estar considerados dentro de un régimen especial, la recolección y transporte de este tipo de residuos puede ser realizada por logística propia, o sea, del generador. Una empresa, por ejemplo, puede llevar con sus propios vehículos hasta un punto de acopio, o el sistema con sus propios medios también puede llevar los RAE hasta la planta de valorización. Pueden también contratar con una empresa operadora que esté autorizada para recolectar y transportar RAE, o pueden coordinar también con el operador de RAE, que habíamos dicho que es aquel que tiene planta de valorización, que también esté autorizado para las operaciones de recolección y transporte. Entonces, tiene esas tres maneras, ¿no?, de poder transportar los RAE. Por logística propia, Excelente. por empresas operadoras de recolección y transporte autorizadas para manejar RAE, o por la misma operadora de valorización, que además de estar autorizado para valorizar RAE, que tiene planta de valorización, también está autorizada para recolectar y transportar RAE. Entonces, cualquiera de las tres figuras, por las cuales cualquiera de los tres medios pueden llevar los RAE hasta una planta de valorización. Y si lo hacen con empresas operadoras, les van a entregar un certificado, ¿no?, que es lo que habíamos visto. Excelente, eso hay varios también para la recolección y transporte. Gracias, Sandra. ¿Pueden compartir los webinars pasados, por favor? Sí. Sí, vamos a poner nosotros en los webinars pasados para que puedan, digamos, verlos. Estamos en este trabajo. Ok.
Cuando los sistemas de manejo de RAE se registren, lo hagan con sus correos electrónicos a fin de que las empresas públicas hacen la invitación de recojo por este medio. Así que a tiempo la invitación. ¿Ok? Como una recomendación, ¿no? Que cuando los sistemas de manejo de RAE se registren, lo hagan con sus correos electrónicos. Los RAE pueden ser considerados como material de descarte. A mi opinión, esa es mi opinión, yo creo que no. Porque un poco el concepto del material de descarte era que genere el material de descarte, lo puede entregar a otra industria que lo va a usar como materia prima de manera directa. Que yo sepa, no ocurre eso con el RAE, ¿no? No es que el RAE se puede usar como materia prima directa para otro proceso industrial. Entonces, de esa óptica, no podría ser como material de descarte. Bueno, es mi opinión, no sé si Sandra, Marisa comparten. Sí, de acuerdo, Marcos. Sí, ingeniero. Sí. Ok. Una ciudad no que en una ciudad no existen los puntos de acopio para los RAE, ¿cuál es el procedimiento que se podría hacer ya que función cumpliría la municipalidad? Aquí es, bueno, la municipalidad debe colaborar con los sistemas para el RAE. Entonces aquí habría que, aquí hay una, vamos a llamarlo así, una brecha, un déficit, hay que trabajar con los municipios y sistemas para implementar esos puntos de acopio. Es lo que se me ocurre, ¿no? Que deberían empezar a montar los puntos de acopio. Debemos dejar de llamar recicladores a los copiadores y comercializadores de información. Trae confusión y se equipara las EO de valorización de datos. Cierto. Sí, sí, cierto, ¿no? Sí, cierto. ¿Tiene alguna implicación que podría considerar aplicar la normativa europea ROS que se orienta a los AE no contengan sustancias peligrosas a través de una norma técnica o reglamento técnico? Sí, bueno, siempre es posible desarrollar la normativa técnica y esto está en un trabajo, digamos, en coordinación con INACAL y también los sectores, ¿no? El MINEM, por ejemplo, tiene normativa técnica sobre ciertos tipos de que le llaman los energéticos y es parte del proceso, ¿no? De desarrollo normativo, de tecnificación de esta actividad, de incorporación también, pues, de capacitación de personas, no solo es hacer normas y procedimientos, sino también capacitación de valga la redundancia, técnicos que sean capaces de manejar estos RAEs, ¿no? Sí, Marcos, sí, sí, sería importante, ¿no? Porque, digamos, en algún momento también habíamos hablado sobre AE, o sea, aparatos eléctricos o electrónicos que son fabricados en Europa, ¿no es cierto? Y los otros que son fabricados en la India o en Pakistán, ¿no? Que el contenido de los porcentajes, ¿no? De las sustancias peligrosas son mucho mayores a los que los equipos fabricados en Europa, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, poder ir, digamos, como autoridad viendo de qué manera, y como bien lo ha señalado Marcos también, ¿no? O sea, con INACAL, ¿no? Hacer propuestas para que todos esos AE que ingresen, o sea, que sean producidos, sean nacional o sean importados, puedan tener, ¿no? Contenidos, los mínimos necesarios como para poder tener un funcionamiento, ¿no? Eso es lo ideal, hacia eso deberíamos de apuntar, ¿no? Lamentablemente no existen, digamos, en el país alguna normatividad expresa del contenido, ¿no? Creo que precisamente el poder evaluar esto nos va a permitir, nos permite, digamos, estas reuniones, ¿no es cierto? Y todo el trabajo que durante los próximos años se va a realizar con el proyecto, ¿no? Buenísimo, ¿no? El proyecto puede quizá un poco poner eso en agenda y que se desarrolle en eso, ¿no? Y hasta me atrevería con un criterio regional, ¿ya? Porque me imagino, como pasa en otros productos, algunos AE vienen a Perú, pero llegan a Ecuador, llegan a
a Colombia, llegan a Bolivia. Entonces, de repente pensar a través del proyecto que tú coordinas acá en Perú, el PREAL, Argentina pueda tener ese tipo de trabajo y por cada país ya lo adapte, ¿no? Sí, así es. Ok. Avances, Fernando Saltachín pregunta, ¿qué avances hay con los informales para incluirlos en la RAE que tiene inventado bajo el régimen especial 09, ¿no? ¿Hay posibilidades? Pregunta Fernando Saltachín, si hay posibilidades. No sé qué piensa él. A ver, Sandra ha explicado muy bien que, digamos, bajo el contexto normativo actual, no es posible, digamos, de que los recicladores sean formales o informales, puedan manipular, sobre todo, ¿no? O sea, recoger, entregar, vender, lo que sea, los RAE. Pero pienso que hay situaciones que se dan de hecho, ¿no? Lo principal es ver de qué manera podemos nosotros regular, ¿no? Y establecer mecanismos que nos permitan reducir los riesgos, ¿no? Reducir los riesgos de estas personas que están en riesgo, definitivamente que están en riesgo, ¿no? Reducir los riesgos al ambiente por la liberación de los contaminantes presentes en estos RAE, ¿no? Y poder hacer que los RAE finalmente vayan a una planta de valorización, ¿no? O sea, es un trabajo que creo que tenemos que discutirlo, tenemos que conversarlo, ¿no? Y nada está escrito en piedra, ¿no? O sea, cuando hemos conversado con Marcos o con otras autoridades, ¿no? Siempre estamos pendientes de poder hacer esto una discusión, ¿no? De qué manera se pueda recopilar los RAE, que es lo que se quiere, ¿no es cierto? Hacer una adecuada valorización y finalmente una adecuada disposición, reduciendo los riesgos. Yo creo que es eso, o sea, no se puede hacer ahora, ¿no? Podría haber una posibilidad, esa posibilidad podría decantarse en una modificación, todo es posible, ¿no? O sea, propuestas habría que hacerlas, ¿no? La autoridad tendría que decidir. Muchas gracias, Marisa. Sí, un poco la idea de estas discusiones es mejorar. Creo que lo importante es los objetivos, ¿no? Y los objetivos son, en mi opinión, y seguro la comparten ustedes, es la salud de las personas, la salud de la persona, lo esencial, y después el cuidado, el proteger el ambiente. Y si estos objetivos se cumplen, los otros son medios, ¿no? Que se pueden cambiar, mejorar, son medios por el cual llegamos a hacer un manejo del RAE con seguridad para las personas, cuidado del ambiente, y después cómo se logra es parte justamente de la mejora continua, ¿no? Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas, muchas preguntas. Es un tema, si bien empezamos por la salud ocupacional, la seguridad en los riesgos ocupacionales, decantamos en una serie de temas que obviamente están entrelazados, ¿no? No se puede aislar solamente el componente de salud sin hablar, pues, de cómo se recoge el RAE, cuáles son los procedimientos técnicos, quién es la autoridad que fiscaliza, que sanciona, porque todo tiene conexión, ¿no? Nomás yo quiero terminar agradeciéndole al equipo del Ministerio del Ambiente, al proyecto COP-RAE, a Marisa, a Sandra por su paciencia y también por sus respuestas y aportes a esta discusión. Por mi parte, gracias nuevamente y seguro que nos vamos a volver en algún otro evento, webinar o algún otro evento, en algún momento espero presencial para poder saludarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo, por estar acá compartiendo, digamos, toda tu experiencia en este tema, ¿no? Y el trabajo que vienes haciendo. Agradezco a todos ustedes por estar presentes en este webinar, por participar en este diálogo virtual, ¿no? Y muchas gracias otra vez, a seguir cuidándonos. Nos encontramos nuevamente dentro de 15 días. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta luego, Gracias. que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.
Oh, Señorita Paco. sí. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Así.